En esta ocasión te voy a mostrar lo que es el osciloscopio Rigol. En este caso es el DS4014. Tiene una entrada de un ancho de banda de hasta 100 MHz y una frecuencia de muestreo de 4 megasamples por segundo. Tiene dos ADC, comparten una ADC entre el canal 1 y 2 y el otro en el canal 3 y 4. Esto quiere decir que si se activa solamente un canal, estás ampliando como máximo a 4 megasamples por segundo, a 4 gigasamples, perdón, y si se activa el otro, comparte y divide, entonces cada canal le quedan 2 gigasamples. Arrancando a ver atrás del osciloscopio. Atrás del osciloscopio lo que vemos es una entrada, perdón, una salida de trigger, que también puede ser configurada como entrada para disparar en el osciloscopio. Tiene una entrada y salida de 10 MHz, es la frecuencia de referencia del osciloscopio. Si yo quiero conectar otro instrumento con la misma frecuencia, lo puedo hacer mediante este puerto, o bien si tengo alguna referencia patrón mejor que la del osciloscopio, lo puedo hacer de esta manera. Una salida VGA para conectar un monitor externo, LAN, tiene embebido un web server, USB device y un USB host. Bueno, además de la alimentación y por supuesto el hueco para el candado, para poner el candado de seguridad. Bueno, si damos vuelta, nuevamente tenemos la vista del osciloscopio y lo que vemos es en un menú izquierdo. En todo el menú izquierdo tenemos los botones que son básicamente botones de medidas. Si apretamos el menú, lo que vamos a ver es parámetros verticales, parámetros horizontales, y nuevamente se desactiva y deja, digamos, el display de todas las ondas. Entonces, dentro de lo que es horizontal tenemos periodo, frecuencia, tiempo de subida, tiempo de bajada, ancho del pulso positivo, ancho del pulso negativo, el duty positivo, duty negativo, y podemos ver el tiempo entre dos pulsos, ¿no es cierto?, entre dos señales, tiempo positivo, tiempo negativo, y podemos ver la fase en ángulo y en tiempo. Eso es lo que es sobre horizontal. Y respecto al vertical podemos ver tensión máxima, tensión mínima, tensión pico a pico, tensión top, que sería el promedio positivo de la onda. Es decir, si hay una entrada cuadrada que va de 0 a 3 voltios, va a tomar los 3 voltios, no va a tomar como el Vmax, que sería la pico. Después tenemos de tensión de base, que es lo mismo pero en base, la amplitud, que es V top menos V base, tensión promedio, tensión RMS, overshoot, o sea, desde la tensión top hasta la pico, pressure, área y periodo del área. Eso es lo que respecta a mediciones. Si observamos esta parte del osciloscopio, si observamos la parte de botones y comandos, vemos que se dividen en 4 canales: amarillo cian, lila y azul oscuro. Y vemos que si yo lo aprieto una vez, entro al setup de todo el canal, y si lo vuelvo a apretar, lo desactivo. Entonces lo puedo dejar activado y ya tengo el setup. Si yo quiero cambiar, digamos, lo que respecta a cada uno del canal, solamente necesito hacerle un clic y me selecciona el canal. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, dentro del canal 2, venir y hacer un acople AC, y además limitar el ancho de banda a 20 MHz. Puedo elegir el tipo de punta de prueba. Lo que tiene bueno este osciloscopio es que tiene una gran selección de puntas de prueba, desde 0,01x hasta 1000x. Es decir, que cualquier punta disponible en el mercado, inclusive una punta que puedo hacer yo, se la puedo utilizar y va a dar referencia de la tensión en el osciloscopio equivalente. Entrada, tenemos entrada de 1 megohm o 50 ohm, y se ve que acá se prenden, digamos, las luces, te avisa que la entrada es de 50
que está limitado al ancho de banda y que tenés acople AC. Bueno, lo mismo que en muchos osciloscopios, podés invertir y podés modificar el tipo de la ganancia, digamos, en tensión. Si yo muevo esta perilla, a ver si se ve, acá se ve, esta es la ganancia en tensión. En este caso tenemos 200 milivoltios por cuadro, 100, 50 y equivalente. Entonces si yo cambio acá, me voy a fina y lo puedo regular de forma más fina. O bien tiene un acceso más fácil, que es apretando este botón puedo hacer lo mismo. Ahí estoy en grueso y ahí estoy en fino. Y tengo para modificar las unidades, watt, ampere, voltios y bueno, U, que equivale al sistema. Bueno, eso es lo que respecta a los 4 canales. En cada uno de los canales tenemos función matemática y referencia. Matemática básicamente se puede realizar operaciones de suma, resta, multiplicación, división, FFT, lógica y advance. Advance lo que nos permite es escribir la función que nosotros queramos dentro de lo que el osciloscopio puede hacer, digamos, dentro de las funciones que tengamos. Yo puedo hacer el logaritmo de algún canal o puedo hacer el exponencial de lo que yo quiera. Después, lo que es lógica, básicamente trabaja con las 4 compuertas típicas, AND, OR, NOR, AND, SOR, y puedo definir los niveles de los umbrales para cuando corresponde a un 1 o un 0. Y bueno, puedo hacer diferentes lógicas. Después, otra de las funciones, bueno, es la FFT, que eso es común en todos los osciloscopios. En este caso estoy inyectando el osciloscopio con una señal senoidal y otra cuadrada de frecuencia 1 kHz. Entonces si apretamos el botón de MAF y activamos la FFT, lo primero que nos dice, digamos, en qué canal va a ser mi fuente, canal 1, 2, 3 y 4, en este caso es el 1 donde estoy inyectando la señal senoidal. Puedo modificar en amplitud, aumentar, puedo mover, digamos, en lo que es el nivel de tensión, y puedo modificar en amplitud. Una de las ventajas de este osciloscopio es que si uno lo quiere dejar como estándar, simplemente aprieta y vuelve. Vemos que en este caso el pico está muy a la izquierda, tenemos 2,5 kHz por división. Lo que necesito hacer para aumentar la cantidad si yo quiero desplazar el pico o la escala horizontal de frecuencia, es simplemente agrandar la ventana de arriba. Esto lo hago seleccionando el canal y simplemente modifico horizontal. Vemos que acá se modifica y ahora tengo 250 Hz por división, es decir que debería haber un pico a 1 kHz. Volvemos a la FFT y seleccionamos y la centramos. Podemos agrandar un poquitito en amplitud y ahora sí se ve donde cada cuadrito corresponde a 250 Hz en la frecuencia, en el eje de frecuencia. Vemos el pico de 1 kHz. Puedo modificar esta frecuencia a 1500. Perdón, estoy modificando a 1500 y vemos cómo el pico se mueve. Bueno, tenemos diferentes ventanas, se hace rectangular, Hamming y Blackman. Podemos modificar, digamos, dejar, en este caso está dividida la pantalla, lo que es temporal y lo que es frecuencial, en dos. Puedo modificar y dejar que todo aparezca en la misma pantalla, o bien simplemente apretando el botón del horizontal lo puedo hacer. Y tipo de escala pues puede ser en dB o directamente en tensión. Bueno, eso es básicamente lo que respecta a todo lo que sea matemático. Agrandamos. Después tenemos lo que es referencias. Referencias, básicamente yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, esta es una señal que estoy analizando y me interesa tomarla como patrón o referencia. Simplemente selecciono la referencia que quiero, color, la vamos a grabar como verde,
y vamos a suponer que me interesa grabar la senoidal. Elijo la fuente esta y la grabo. Entonces ahora lo que puedo hacer es moverla, y esta es una referencia que la puedo tener para comparar a otra señal o lo que yo quiera. Tengo hasta 10 referencias, o bien después yo puedo grabar en una memoria externa y manejarlo de ahí. Bueno, esto es simplemente. Bueno, ahora sí nos movemos y empezamos a analizar lo que es la configuración del osciloscopio. Bueno, tenemos, como se vio, todos los botones de los menús. Esta parte es para manejar la memoria segmentada. Este es el knob o la perilla multipropósito. Todo lo que es el control horizontal, menú para el horizontal, los diferentes menús, y bueno, los botones que ya vimos, y esto es toda la parte de trigger. Vamos a comenzar con lo que respecta a mediciones. En este caso, bueno, la fuente nos aparece un counter. Un counter es un contador que lo hace por hardware, que es el que está acá arriba, se lo puede ver. Nos va a dar la frecuencia de la señal de entrada. Lo bueno de esto es que al ser un contador de hardware tenemos mayor resolución que si lo estaría haciendo el osciloscopio, y además esto hace al hecho de que sea por hardware que el sistema operativo del osciloscopio no se vuelva lento. Después más abajo tenemos lo que es el botón Clear, que sirve para borrar todas estas mediciones. Yo puedo poner la medición que quiera del canal que yo quiera, pero si necesito eliminar, o por ejemplo yo no quiero saber más cuál es la tensión top, simplemente lo que hago es la borro, o puedo con este botón eliminar todas o recuperar todas las mediciones. Vamos a eliminar y puedo apretar, vamos a correr un poquitito, puedo apretar el menú acá y elegir dentro de lo que es el canal 1 tensión máxima, y venir acá y escribir tensión RMS. Entonces vemos que acá abajo nos está apareciendo 2,25 voltios de máxima y 1,44 RMS. Podemos seleccionar el otro canal, seleccionamos el otro canal y hacer lo mismo, pero en este caso a mí me interesa la tensión pico a pico y me interesa la tensión amplitud, que debería ser 4 voltios. Entonces pico a pico tenemos 4,62, mientras que la amplitud son los 4 voltios que está situado en el generador de funciones. Entonces si seguimos viendo acá lo que es el menú de mediciones, antes de hacer esto podemos activar lo que es estadísticas como están ahora, o bien simplemente la medición. Esa sería la medición común que nosotros seleccionamos, o bien activar las estadísticas y nos va a mostrar un promedio, un mínimo y un máximo, y podemos realizar el tipo de estadística como ser extrema o diferenciada. Más abajo yo puedo resetear estas estadísticas, puedo ver que hay un contador y volverlas a cero. Después tenemos lo que en el menú, con este podemos modificar, vemos la flechita, nos quiere decir que continúa el menú hacia abajo. Después lo que respecta a mostrar todo, nos da todas las mediciones de la onda de entrada. Puedo seleccionar a qué canal, por ejemplo únicamente yo quiero el 1, y me va a dar la máxima amplitud del área, tiempo de caída mínima, bueno, todas las mediciones que pueda conseguir. Si pasamos hacia abajo tenemos unas más configuraciones. Estas configuraciones son, si yo quiero, dentro de lo que es horizontal, si quiero conocer el tiempo o la diferencia de fase entre dos señales, en este caso lo cambiamos de acá. Ves que en este caso nos dice 2 y 3 como fase. Podemos modificar fase y elegir, bueno, el canal número 1 y el canal número 3. Entonces ahora yo agrego esta medición entre el canal 1 y 3. Bueno, y así lo puedo hacer con el que yo quiera. Y tenemos todo lo que es rango y history. History nos permite realizar, digamos, de todas las mediciones que yo tengo, un ploteo en gráficas, o bien lo puedo hacer en tablas.
Esto lo que me permite es, por ejemplo, si yo estoy analizando una señal durante un tiempo, puedo modificar la frecuencia esta de cada cuánto se va actualizando y tomarla, utilizarla como medición. O bien como gráficas, que esto es muy bueno y uno puede ver cómo evoluciona el circuito a lo que se esté midiendo. Bueno, eso es básicamente lo que respecta al menú medida. Después, si modificamos, pasamos a lo que es adquisición. Básicamente esto es lo que respecta a la DC. Tipo de adquisición, vamos a sacar la tabla. Entonces nos vamos a adquisición. Lo que respecta a la DC normal, puedo hacer promedio, puedo elegir cuántos promedios quiero, 16, creo que va hasta 8192 y mínimo 2. Promedio, detección de pico y High Resolution. High Resolution es básicamente, se conoce, es como una especie de promedio, pero es un oversampling. O sea, está sobretomando muestra de la medida de cada uno de los puntos y hace un promedio. Se lo hace por hardware, es distinto al funcionamiento del promedio común. Bueno, después podemos modificar cuánta memoria queremos. 14 kilomuestras, 140, 1.4 millones de muestras, 14 millones, 140 millones. Si lo dejo en auto, acá arriba me dice a qué frecuencia está muestreando y cuántas muestras está tomando en esta pantalla. Es decir, si yo congelo la pantalla, tengo 11,2 millones de muestras y puedo hacer zoom y voy a seguir viendo esas muestras. Bueno, modificamos, nos vamos ahora a lo que es storage, y acá básicamente nos permite 5 configuraciones. Trace, bueno, nos permite trace, waveform, setups, pictures and CSV. CSV básicamente toma todos los puntos que hay acá y los pasa a una tabla que se la puede abrir en Excel. Picture toma una imagen de la pantalla. Setup graba toda la configuración, ya sea de tiempos, de disparo, de trigger, de lo que sea, y vos lo podés retomar en cualquier momento. Por ejemplo, si vos estás analizando dos periodos importantes en una señal, que vos estás configurando el osciloscopio para un determinado de una señal y después querés ver la otra y se configura de otra manera, podés grabar los dos setups y intercalar, ir digamos en uno en otro sin modificar, sin ninguna modificación. Waveform, la onda, y lo que es todas las trazas. Bueno, lo que es el otro botón es record o grabado, que básicamente es para grabar y abrir. Una de las funciones que tiene este osciloscopio es lo que se llama memoria segmentada. Vamos a hacer un poquitito más para que se vea. Memoria segmentada, se maneja con esto. Lo primero que voy a hacer es, como cada canal tiene puede grabar hasta 140 millones de muestras, eso quiere decir que si yo estoy tomando muestras o por cada pantalla tengo 11,2 millones de puntos, como máximo voy a poder tomar 140 millones dividido 11,2. Si quiero obtener mayor cantidades de muestras de una señal, puedo disminuir la cantidad de puntos en la pantalla y de ese modo yo me voy a alargar en tiempo, pero lo que estoy perdiendo es resolución. Si ese no es el problema, lo que puedo hacer es volver a ver, vamos a acomodar un poquitito. Lo que puedo hacer es volver a adquisición y modificar cuántos puntos yo quiero. Por ejemplo, vamos a trabajar con 1.4 millones de puntos. Y si ahora comienzo a grabar, simplemente apretando este botón, yo estoy grabando. Acá se ve la cantidad de cuadros que está tomando, 249. Es decir, que yo tengo 249 cuadros que cada uno tiene 1.4 millones de puntos. Y lo puedo recorrer con este. Con el knob de afuera lo recorro de forma lenta, mientras con el de atrás yo lo puedo recorrer más rápido. Entonces, si hay un cuadro que a mí me interesa, por ejemplo el número 30, puedo seguir haciendo zoom y poseo hasta en este caso 1,4 millones de puntos.
Si quiero obtener mayor número de muestras, por ejemplo, vamos a modificar la señal y vamos a hacer un sweep. Salimos. Y vamos a ir a un poquitito más de frecuencia. Bien. Bueno, en este caso lo que voy a hacer es modificar y vamos a poner 140.000 muestras y vamos a comenzar a grabar. Entonces ahora está grabando, ¿ves? Se van 1000, o sea, van a entrar tantas, 2000 cuadros, van a entrar tantos como memoria tiene el osciloscopio, en este caso 140 millones a una tasa de muestreo de 50 megasamples por segundo y cada cuadro 140 kilopuntos. Entonces ahora puedo ver cada uno de los cuadros o ir uno por uno. Esto es muy bueno si se quiere analizar algún bus digital o un bus largo donde continúa en el tiempo, o bien por ejemplo si yo obtengo una señal que ocurre muy rápido pero cada intervalos muy irregulares. Entonces lo que puedo hacer es acomodar para ver únicamente esa señal y tomar un cuadro de cada disparo. No es un caso, ¿no? Y después puedo analizarlo a mi tiempo y con la forma que yo quiera. Bueno, y simplemente apretando el botón puedo salir y se ve la señal original. Este osciloscopio también cuenta con Intensity Gradient, que lo que hace es intentar simular un osciloscopio analógico. Es decir, mientras más lugares pasa una señal, es mayor o más oscuro, resalta más la señal. Si es en un lugar que pasa rara vez, levemente lo detalla. Y con este botón, apretándolo, yo puedo modificar el Intensity Gradient. Ahora más adelante vamos a ver un ejemplo de dónde se aplica. Bueno, si seguimos viendo, vamos a modificar, vamos a acercar acá, vamos a modificar mi trigger. Vamos a hacer disparo en el canal 3 digo, para volver a ver la onda rectangular. Y lo que voy a hacer es ver lo que tengo dentro del menú cursor. Cursor, lo que puedo hacer es básicamente, tengo tres opciones: manual, track o auto. Manual es el conocido, por ejemplo, me interesa desde el flanco ascendente o hacer clics hasta el que viene. Es lo mismo seleccionar o haciendo clic, invierto. A, B me va a mover los dos, A y B. Bueno, puedo hacer, acá no me figura la frecuencia 1,488 kHz, 1,5 en verdad, tiene que haber una diferencia. Y lo que puedo hacer es, en X puedo tomar en Y, por ejemplo, niveles de tensiones, o bien X e Y. Puedo moverme en los dos. Vemos que acá te selecciona, si yo aprieto, qué es lo que quiero modificar. Y si quiero cambiar a X, simplemente aprieto acá y modifico los dos. Eso es manual. Track me va a seguir. Vamos a agrandar un poquitito para que se vea mejor. Vamos a suponer que yo lo que estoy haciendo es seguir los dos, el flanco ascendente y el flanco descendente. Entonces cursor 1, cursor 2, canal 1. Entonces únicamente estoy siguiendo entre el canal 1 y 2. Entre el canal 3. Entonces dijimos que quería ver el flanco descendente de la onda. Vamos a llevarlo desde ahí hasta el flanco ascendente, aproximadamente ahí. Vemos que nos va a tirar también la frecuencia, tiempo, pero lo que hace el sistema track es, si yo modifico horizontal, automáticamente se corrige e intenta buscar el mismo punto.
lo mismo. Esto lo puedo hacer no con una señal, sino medir, por ejemplo, a mí me interesa el flanco ascendente de esta señal y el flanco ascendente de otra señal. Si modifico el generador de función y pongo una cuadrada de 3 kHz, lo que yo puedo hacer es el flanco ascendente modificar el canal y decir, bueno, en este caso va a tomar el flanco ascendente de la señal del canal 1 y el flanco ascendente de la señal del canal 3. Si yo sigo modificando horizontal, sigo manteniendo lo mismo. Es una herramienta muy útil. Y después por último tenemos auto. Auto es básicamente, nos va a hacer como el track, pero en las mediciones que tenemos acá abajo. Ejemplo, yo quiero la máxima, elijo la máxima. Y vemos que automáticamente te setea, digamos, la línea de máxima en donde estaría tomando el osciloscopio esa medida. Tengo también la RMS, tensión pico, este es el pico a pico del canal 3, amplitud y por último la diferencia de fase. Puedo lograr un desfasaje entre ambas. Y debería mostrarlo de 20 grados. Si hacemos un zoom mayor, se debería ver más claro. Bueno, el próximo menú que sigue es Display. Display básicamente es las configuraciones típicas de un osciloscopio digital. Si quiero ver la señal como vectores o puntos, tipo de persistencia, mínima, 50 milisegundos, 100, 1 segundo, infinita. Lo que es la intensidad del Intensity Gradient, o lo mismo que si yo aprieto esto, lo tengo acá, puedo modificarlo. Grid, la grilla de atrás, como quiero que sea. A ver si acerco un poco. Puede ser rectangular, conocida de todos. Únicamente el eje X y el eje Y, o no quiero nada. Y bueno, y qué tan fuerte quiero que se vea la rejilla, resalten. Menú infinito, esto corresponde a esto. Si yo quiero que, por ejemplo, luego de 2 segundos se meta hacia adentro, perdón, lo logro de esa manera. Entonces lo puedo sacar en infinito. Y bueno, uno de los últimos menús es menú Utility y nos va a dar la configuración, entradas, salidas, bueno, si quiero el ruido, lenguaje, path fail, que en este caso no lo voy a mostrar, pero es una herramienta muy útil. System, calibración, para imprimir configuraciones del botón print. Tipo de power status, lo que puedo hacer es power status, impedancia 50 ohms, 1 megahm. Acá puedo modificar qué es lo que quiero, el auxiliar del trigger, si va a ser como la salida como trigger, fast, GND, fail, y si lo quiero como referencia de entrada o de salida. Y bueno, además tengo para instalar opciones de hardware, ya que este osciloscopio se le puede instalar licencias. Bueno, por último está el botón de help. Me estoy olvidando lo que es la parte de horizontal. Si apretamos el menú y vemos, podemos mostrar ejemplos. Yo puedo dividir en dos la señal original y como hacer zoom en la señal de arriba y moverme a lo largo de la señal de arriba. Es decir, el disparo, y yo puedo ver otra parte de la señal con mayor resolución. Otra cosa es la base de tiempo, X en función de la señal en función del tiempo, XY, o bien modo roll. Roll es básicamente como que si hay una hoja que se está moviendo y acá hay una tirita.
Lo mismo, las escalas puedo modificar que sean escalas de tiempo fuera de lo común, y el tipo de trigger, si lo quiero en el centro, en una posición o respecto al usuario. Y por último, quería ver lo que es respecto al trigger. Puedo modificar simplemente con este botón lo que es automático, manual o disparo simple, o volver al menú, y en el menú también lo puedo lograr de esta manera con este botón: automático, manual o single, normal o single. Y tengo los tipos de disparos. Este osciloscopio cuenta con gran variedad: pulse, ya sea flanco, pulso, bueno, mayor, video, y tiene disparos de los decodificadores de base, por ejemplo 232, IO, CS, PI, CAN, FlexRay. Además de tener los disparos, tiene una función, vamos a dejar en flanco de subida, tiene una función de decodificadores. Si activamos esta función, vemos que posee decodificadores paralelo, 232, y OCS, PI, CAN y FlexRay. Vamos a desactivar el decodificador. Y bueno, ese fue un review rápido del osciloscopio Rigol, en este caso DS4014. Y bueno, espero que les haya gustado, y cualquier duda que necesiten o más información, no duden en consultar. Muchas gracias.